Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si estamos siguiendo las secuencias del libro de los Hechos que leemos en estos días, ya sumamos varias prohibiciones de parte de las autoridades hacia los apóstoles de seguir anunciando a Jesús, y ninguna de ellas ha tenido éxito. Ellos siguen, porque cada persecución parece confirmarles que están en el camino correcto, y esto es lo que les alegra. No que les peguen, no son masoquistas, sino que son parte del proyecto de salvación inaugurado por Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos llegar con él a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlo en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús
atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña, se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Entonces, uno de sus discípulos, llamado Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la multiplicación de los panes según San Juan. Cada uno de los evangelios, ¿verdad?, tiene una característica especial. San Juan es como narración, lo que tenemos aquí es una historia maravillosa, ¿verdad? En primer lugar, un Jesús que sana a los enfermos. Pero después de todo eso, Jesús dice, necesita ese momento de encuentro con el Señor también Él. Oyapombo vejina, pea oyapoa, oyapombo vejina, esa curación, etc. Él entra en una relación profunda con Dios. Sube a la montaña, eso quiere decir. Jesús subió a la montaña. Y estuvo allí con sus discípulos. Bueno, aquí en un momento, queridos amigos, Él mira, y aquí viene la segunda parte, la compasión. Mira, dice, y se da cuenta que hay mucha gente y tiene compasión, una gran multitud que acudía a Él. Y Él les dice, ¿dónde compraremos pan para darle de comer? Oye, por Yahuere, Coco, Aveñan de Yara de la multitud. Dar de comer, queridos amigos. Es decir, vamos a mirar qué le vamos a ofrecer para que esta gente no se muera en su indigencia, no se muera en su pobreza, no se muera en su ignorancia, no se muera, queridos hermanos, sin una realización plena de su propia vida. Y entonces el Señor mismo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a sacar? Pero después explica bien, porque esta puede ser una enseñanza para la comunidad y para nosotros. Él decía esto para ponerlo a prueba. ¿A quién? A nosotros, a sus discípulos. Como diciéndonos, pépico, belleza, pea, a belleza, cuaina, que yo les he dado cualidades, riquezas, capacidades, para que ustedes abran los ojos y se den cuenta quiénes son los que necesitan de ustedes, quiénes son los que necesitan ser ayudados. ¿Para qué estamos aquí nosotros en este mundo? Entonces nos quiere poner a prueba porque sabía bien lo que él iba a hacer. Es decir, el Señor sabe bien cuál es su misión. Llegó a Joabe y sobre todo para redimirlos. Pero yo quiero que esta redención mía al mismo tiempo sea una enseñanza. Shenda Yusei Abella por la milagrerismo, sino que Shei Potaje Cuero Yesa PA para que ellos puedan continuar la construcción del reino de Dios. Acuerdo Yapona. Y esto decía entonces justamente para ponernos a prueba, queridos amigos. Y aquí entra en acción el primer discípulo, Felipe.
se pregunta, ¿de dónde vamos a sacar plata? 200 denarios no bastarían para que le repartamos un poco de pan a esta gente. Andrés entonces es el que después responde y se da cuenta y dice, ¿sabes qué, Jesús? Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero también se hace una pregunta, como diciendo, y que es muy cierto en la lógica, pero ¿qué es esto para tanta gente? Decía que había 5.000 más o menos personas, hombres. Bueno, 2 preguntas que de cierta manera, queridos amigos, a nosotros nos ubican en una situación de medio, casi diría indiferencia, da la tanta indiferencia, pero nos preguntamos y decimos, ego la ñande ya puedo ñande diga tu mo ya pomba ñande diga tu mo ñamo pon ako tentaco ñande ya esa la ñande corrupto tere llama epio la ñande ya pueda eso más o menos. Ni de güeruno pea ni de güeruno amane cambiamos ahí pea, eso más o menos es lo que quiere decir. Denle ustedes de comer, queridos amigos, quiere decir eso. Y entonces, ya allá vaya acá. El otro mira, ve, aquí hay, ¿verdad? Aquí hay alguitos, hay las 5 panes y 2 pescados, pero sin embargo, Jesús continúa y entra en acción, porque algo prueba ya de Moisés nos hace sentar. El hecho de sentarse estos 5.000 hombres y dar gracias y mirar al cielo, ¿verdad? Y distribuir, queridos amigos, quiere decir que el accionar de Dios, en la medida en que nosotros somos generosos, añamoy veñan de yarapobe, lo poco que tenemos, porque un niño, nosotros sabemos que un niño no es el que trae el sueldo, el que mantiene a una familia. Quiere decir que hay una humildad, quiere decir que hay un jaguar aireilla, eso, porque en mi tapeago va viendo ya poi, porque va pico ya pota, cuando va poi algo, y so hueveñan de ahí. Quiere decir que no podemos confiar, queridos amigos, en nuestras riquezas, en lo que nosotros tenemos. Es lo poco, queridos amigos, lo que hace crecer a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y yo muchas veces también hasta lo siento así, ¿verdad? Porque en Yarañe es nuestro primer canal católico. ¿Cómo se mantiene? Y muchas veces yo veo que es porque los más generosos son los pobres. Michin lo me hay, pero están preocupados y dan. Amiga, tú has estado, me has oído, de darle país, fuerza, vea. Ni la idea no me va a hacer una cierta cantidad para mantener, ¿verdad? Y así más o menos, ese niño. Como decía Madre Teresa de Calcuta, nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Y nadie es tan rico que no tenga necesidad del otro. Entonces, upiaña de ella es esa, vean, coña, y la comunidad, a veces yo que, así que ya que allá porque así como este niño, sintámonos así, entonces ofrezcamos verdaderamente al Señor por el bien de la evangelización. Denle ustedes de comer. O vea, denles de ir que fulano de tal le dé de comer, que fulano de tal. Ustedes, la comunidad que tiene que organizarse para que salgamos adelante, ¿verdad? Y entonces todos quedaron satisfechos. Y encima el Señor dice, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recojan. Porque upeas y lleva peñandeña moías, peñandeña mea. Eso es lo que sirve y eso es lo que vale. Queridos amigos, vamos a pedir siempre esta gracia al Señor. Que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime y sobre todo que hagamos siempre este camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo resucitado, enséñame a amar. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por nuestra iglesia, para que esté iluminada por el amor del Señor resucitado. En esta Pascua renueve el fervor y lleve a los hombres por el camino de la salvación. Oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por el Papa,
los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicas, para que tengan la sabiduría para hablar al mundo de la alegría del Evangelio y nunca se desanimen ante las olas de las violencias. Oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por nuestras autoridades del país, para que promuevan la lucha contra la corrupción y fomenten los valores de la honestidad, de la justicia y de la paz. Oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. El ángel vino de los cielos.